Diciembre de 2024. Un convoy de transporte militar avanza por el puerto de Veracruz, pero dentro no hay soldados. Hay contenedores repletos de equipos de alta tecnología provenientes de Taiwán, máquinas capaces de fabricar semiconductores. 3 meses después, sobre el desierto de Sonora, un escuadrón de drones turcos recién ensamblados realiza sus primeros ejercicios de vuelo, y para junio de 2025, contratistas israelíes ultiman los acuerdos para instalar el primer sistema nacional de defensa antimisiles en territorio mexicano. A simple vista, parecen noticias aisladas, pero en Washington, cada uno de estos movimientos ha encendido una alarma silenciosa. Mientras Estados Unidos se enfoca en su reindustrialización y en sus guerras comerciales, México está avanzando en otra dirección. Ya no solo es una potencia económica emergente, está comenzando a convertirse en una potencia militar. Y si esta tendencia continúa, podría redefinir por completo el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. La verdad incómoda que está surgiendo en informes clasificados y en centros de pensamiento militar es las agresivas políticas económicas de Estados Unidos hacia China han creado, sin quererlo, algo que el Pentágono nunca anticipó: un vecino militarmente sofisticado con la base económica, la capacidad industrial y, cada vez más, la voluntad política para afirmarse como una potencia independiente. No se trata de que México desafíe militarmente a Estados Unidos, la historia no va por ahí. Se trata de algo mucho más sutil y en muchos sentidos, más el surgimiento de un México que ya no necesita alinear automáticamente sus intereses de seguridad con las prioridades de Washington, lo que está en más de 840,000 millones de dólares en comercio anual entre Estados Unidos y México, una frontera compartida de casi 3.2 kilómetros, cadenas de suministro integradas que abarcan desde la industria automotriz hasta la aeroespacial, y ahora una creciente industria de defensa mexicana, que está siendo cortejada por exportadores de armas de Turquía, Israel y Francia. Todo esto es consecuencia de lo que algunos analistas llaman el efecto México. El enorme traslado de la producción desde China hacia México ha tenido una consecuencia: la modernización militar. México ha adquirido, casi por accidente, la base industrial necesaria para desarrollar una capacidad de defensa propia. Hay un principio fundamental en la historia militar que a menudo se pasa por alto. En esta era de misiles de precisión y guerra cibernética, el potencial militar de un país depende en última instancia de su capacidad industrial. No se pueden construir aviones de combate sin manufactura aeroespacial. No se puede mantener una marina moderna sin astilleros avanzados. No se pueden desarrollar sistemas de defensa sofisticados sin una sólida industria electrónica. Durante la mayor parte de su historia moderna, el ejército mexicano ha sido modesto por diseño. Durante el siglo XX, México mantuvo una política constitucional de no intervención y enfocó sus fuerzas armadas en la seguridad, combatir cárteles, atender desastres, proteger fronteras. En 2020, el gasto en defensa de México rondaba los 8,000 millones de dólares frente a los 778,000 millones de Estados Unidos. México no necesitaba un complejo militar industrial sofisticado porque operaba bajo el paraguas de seguridad implícito del dominio estadounidense en el hemisferio. Pero cuando las empresas comenzaron a trasladarse de China a México a partir de 2018 y con más fuerza entre 2024 y 2025, no solo trajeron fábricas de zapatos y teléfonos, trajeron manufactura avanzada, mecanizado de precisión, metalurgia de alta gama, electrónica avanzada, compuestos aeroespaciales y redes logísticas complejas. Tesla no construyó en Monterrey solo una planta de autos, sino una instalación capaz de fabricar baterías de precisión y robótica avanzada. Foxconn introdujo tecnología de salas limpias usada en electrónica de grado militar. Los proveedores de Lockheed Martin que se mudaron aportaron conocimientos en ingeniería aeroespacial. Todo esto no fue planeado, fue la consecuencia natural de mover cadenas de suministro complejas. Para finales de 2024,
México había adquirido algo que nunca antes: la base industrial necesaria para sostener una manufactura de defensa propia. Aquí es donde entra la oportunidad de transferencia tecnológica. Países como Israel, Turquía, Corea del Sur o Francia producen tecnología militar de alta calidad, pero el mercado global está dominado por Estados Unidos y Rusia. Necesitan socios. México, con una economía en crecimiento, una base industrial avanzada y un gobierno interesado en reducir su dependencia de Washington, era el candidato perfecto. El cortejo comenzó en silencio. En 2019, la empresa turca Baykar Defense inició conversaciones sobre transferencia de tecnología de drones. Para 2023, México había adquirido drones Bayraktar Televisión, los mismos que demostraron su eficacia en conflictos desde Libia hasta Ucrania. Pero lo importante no fue solo la compra, sino los acuerdos de transferencia tecnológica y producción con licencia en México. Luego vino Israel Aerospace Industries con sistemas de vigilancia fronteriza, radares y ciberdefensa. Francia comenzó a negociar la modernización de la flota naval mexicana con corbetas construidas parcialmente en astilleros mexicanos. Corea del Sur exploró asociaciones para sistemas de artillería y vehículos blindados con componentes de producción local. Cada acuerdo seguía el mismo patrón. No solo vendían armas sin vender, sino que ayudaban a México a desarrollar la capacidad de producirlas. México se convirtió en un terreno virgen para las industrias de defensa extranjeras. Un país con dinero, capacidad industrial y necesidad de modernización, pero sin representar una amenaza directa. Y México no solo tiene industria, tiene recursos. Es el principal productor mundial de plataforma. Posee importantes reservas de tierras raras y yacimientos de litio en Sonora, esenciales para baterías avanzadas y tecnología militar. Con la relocalización de industrias, la explotación de estos recursos se volvió económicamente viable. Esto crea un ciclo autosuficiente. La capacidad industrial impulsa el desarrollo de recursos. Los recursos permiten manufactura avanzada y esta manufactura permite producción militar. México no intentaba construir un complejo militar industrial, pero lo está logrando de forma orgánica. El problema para Estados Unidos es que un México más capaz militarmente no necesariamente será un México alineado. Durante décadas, la política estadounidense asumió que México siempre actuaría en sintonía con Washington. Esa suposición se está desvaneciendo. En 2024, cuando Estados Unidos intentó excluir a ciertos países de la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador desafió abiertamente la presión y amenazó con no asistir. Fue un gesto simbólicamente potente. Ahora imagina ese mismo escenario, pero con un México que ya no depende de equipos o repuestos estadounidenses para operar su defensa con drones turcos, radares israelíes y barcos franceses. Washington ya no tiene la palanca del suministro militar. México podría decir no sin temor a quedarse indefenso. Esto no significa hostilidad, sino autonomía estratégica, la capacidad de actuar por cuenta propia, y esa independencia podría extenderse a nuevas alianzas, como vínculos más estrechos con Cuba o acuerdos comerciales con China que a Washington no le agrade. El impacto se extiende a toda América Latina. Brasil, tradicionalmente la mayor potencia del sur, observa con atención. Si México, el país históricamente más alineado con Estados Unidos, está logrando independencia estratégica, eso abre la puerta a una arquitectura de seguridad latinoamericana más autónoma. Turquía e Israel están aprovechando esas oportunidades, y Europa empieza a ver el potencial del mercado latinoamericano. Esto recuerda a lo ocurrido en el sudeste asiático, países que, al desarrollarse económicamente, comenzaron a equilibrar relaciones entre potencias sin alinearse completamente con ninguna. Estados Unidos no está acostumbrado a esa dinámica en su propio hemisferio. El dilema: Estados Unidos necesita un México fuerte para la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, pero cada incremento en la capacidad mexicana también incrementa su independencia. En un futuro cercano, si Washington quisiera realizar una operación fronteriza sin permiso, México tendría los medios para impedirlo. Y todo esto converge en una tecnología clave: los semiconductores. En 2024,
TSMC de Taiwán inició negociaciones para establecer producción en México, incluyendo chips aptos para aplicaciones militares. No son los chips más avanzados, pero sí los que impulsan radares, misiles y sistemas de comunicación seguros. Durante décadas, Estados Unidos evitó que América Latina accediera a esa tecnología, pero la lógica económica de la relocalización rompió esa barrera. Si México fabrica electrónica avanzada, inevitablemente necesitará producir sus propios semiconductores. Esto cambia el juego. Un país que puede fabricar chips de grado militar ya no puede ser sancionado ni tecnológicamente bloqueado. Puede desarrollar sus propios sistemas de defensa sin depender de nadie. México aún no tiene esa capacidad completamente operativa, pero el rumbo ya está trazado, y una vez consolidado, se unirá al reducido grupo de naciones con ciclo industrial completo de defensa. En resumen, Estados Unidos quiso reducir su dependencia de China y terminó fortaleciendo a México. Las cadenas de suministro trasladadas no solo movieron empleos, sino capacidades. Esas capacidades trajeron modernización militar, alianzas tecnológicas y autonomía estratégica. La lección es el poder económico y el militar están profundamente conectados. La misma fábrica que produce teléfonos también puede fabricar drones. Las mismas cadenas logísticas que abaratan los bienes de consumo también sostienen una industria de defensa. Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante, pero ya no es la única que importa. El hemisferio occidental está entrando en una nueva era, no de hostilidad, sino de capacidad compartida, y esa capacidad nació, irónicamente, de la propia política comercial estadounidense. El verdadero desafío ahora no es revertir el proceso, ya es irreversible, sino adaptarse a una región donde Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero ya no es el único actor decisivo. Si te resultó interesante este análisis, suscríbete. Este canal está dedicado a entender las conexiones ocultas que dan forma al mundo. ¿Y qué país crees que será el siguiente en seguir el camino de México hacia una mayor autonomía estratégica? ¿Brasil, Indonesia o alguno totalmente inesperado? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.